Hoy quería que reflexionemos juntos sobre hasta qué punto está presente en la naturaleza misma de las emociones, que normalmente son señaladas conflictivas, su condición de señal. ¿Y qué quiero decir con esto? Y vamos a verlo con un ejemplo. Del mismo modo que las luces del tablero de mandos de un auto se encienden e indican que ha subido la temperatura o que queda poco combustible, cada emoción es una luz de tonalidad específica que se enciende e indica que existe un problema a resolver. Y entonces el miedo, la ira, la culpa, la envidia son señales que alertan cada una de ellas acerca de un problema particular y su función es remitir ese problema. Por lo tanto, las emociones son aprovechadas completamente cuando uno aprende qué problema específico detecta cada emoción y cuál es el camino que resuelve el problema detectado. Y cuando esto ocurre, uno se concentra en la resolución del problema y le agradece a la emoción el haber orientado esa mirada en esa dirección. Por más dolorosa o inquietante que dicha emoción pueda haber parecido al comienzo, ¿no? Y para seguir con la metáfora del tablero de mando, las luces se aprovechan en toda su capacidad cuando uno aprende qué es lo que indica cada una. Y sabe además cómo encaminarse a resolver el problema que registra. Entonces sé que la luz se encendió y indica que hay poco combustible. Y sé cómo dirigirme hacia la próxima estación de servicio. Entonces cuando llego allí y cargo combustible, entonces he completado el circuito resolutivo que la luz puso en marcha. Solemos creer que las emociones son el problema, que el miedo, que el enojo, que la culpa son los problemas que nos acosan, cuando en realidad no es así. Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que nos están brindando. Cuando nos enredamos en ellas y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más. Entonces sí, cada uno de estos estados lo que hace es agregar más sufrimiento inútil a la experiencia que vivimos. Pero me encantaría que te quedes con esto el día de hoy. Y es que no es la emoción en sí lo que enoja, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que la emoción te está transmitiendo. Espero haberte podido aportar otra mirada al mundo de las emociones. Nos vemos la próxima.